propósito de Dios en su vida. Por eso yo lo quiero tomar en esta noche como ejemplo. Y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que está en Segunda de Reyes. Usted ahí tiene su Biblia. Me gustaría que me acompañen esta noche en la palabra del Señor. Segunda de Reyes, vamos a leer el capítulo 18 desde el versículo 1 en adelante. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Vamos a leer detenidamente, pausadamente lo que dice el texto de la palabra de Dios, porque es muy importante lo que aquí la Biblia nos relata de cómo es una persona que fue cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y preste atención a lo que dice a continuación la palabra de Dios. Algo que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios quisiera que alguna vez alguien al escribir el reporte de su vida diga algo como esto. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios a partir del versículo 3 del capítulo 18 de Segunda de Reyes. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Imagínense lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer de vuelta el versículo 5, es contundente en esta noche. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba, dice la palabra de Dios. Inclusive si leemos completo el versículo 7, dice, y se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Usted se preguntará, y muchas veces cuando uno escucha las historias bíblicas, la historia de Israel, usted se preguntará, ¿quién fue el mejor rey de Israel? Muchos dicen David. Otros se recuerdan de otros grandes reyes, pero aquí la palabra de Dios interesantemente dice que nunca hubo un rey tan entregado como Ezequías. Otros dicen que Josías, porque fue el que reescribió, redescubrió la ley de Jehová, porque en su tiempo la ley de Jehová volvió a estar. Pero aquí la palabra de Dios recuerda a Ezequías. Dice, ni antes ni después de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, dice el versículo 5. Sin lugar a dudas, Ezequías fue un hombre que logró, escuche bien, realizar el propósito de Dios para su vida. Y aquí, antes de entrar en los puntos claves de este mensaje en esta noche, tenemos que diferenciar que hay dos dimensiones muy importantes en la vida del creyente. La primera es una verdad bíblica. Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Amén. Para todos. Pero otra dimensión es muy importante, es que usted y yo logremos realizar ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, que es una cosa muy diferente. Es cierto, para todos hay un propósito de Dios, pero no todos muchas veces, lamentablemente,
logran realizar el propósito de Dios en sus vidas porque se quedan varados, se quedan estancados por diversos motivos en su vida espiritual, en su vida material, en su vida emocional. Hay tantas cosas, especialmente en el tiempo que vivimos, que puede retrotraernos, que puede atascarnos, que puede pararnos, que puede impedir, incluye también al diablo y a todas sus artimañas, de que realicemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y yo le quiero decir algo en esta noche muy importante. Dios ya hizo su parte en escribir un propósito para tu vida, pero tú tienes que hacer tu parte también. Amén. Yo tengo que hacer mi parte. Como lo hizo Ezequías, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quitó los lugares altos, quitó la idolatría. En Dios puso su esperanza, ni después ni antes. Dice, hubo alguien como él, porque siguió a Jehová, no se apartó de él, guardó sus mandamientos. Y aquí, hermanos, lo más importante dentro del final de este texto está en el versículo 7, dice, y Jehová estaba con él. Y donde quiera que salía, prosperaba. Esto nos da una clave en este pasaje. ¿Usted quiere que Dios siempre esté con usted? ¿Que Dios siempre esté a su lado? ¿Que Dios siempre lo prospere? Entonces, si usted quiere eso, realice el propósito de Dios para su vida. Amén. Desarrolle ese propósito de Dios para su vida. Por eso en esta noche yo quiero compartir a la luz de esta palabra, de este pasaje y a la luz de la vida de Ezequías, 3 maneras por las cuales un cristiano, como Ezequías, tomando el ejemplo de Ezequías, logró realizar el propósito de Dios en su vida. En primer lugar, Ezequías realizó el propósito divino en su vida porque puso a Dios como el centro de su vida. 3 características aquí podemos resumir de este pasaje que hemos leído. Ezequías logró realizar, logró cristalizar el propósito de Dios en su vida porque puso a Dios como el centro de su vida. Es imposible, mis queridos amigos, hermanos, que Dios pueda añadir bendición, añadir puertas abiertas a nuestras vidas, si es que Dios no es el centro de nuestras vidas. Ezequías dice en la palabra que tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Era joven para su época. ¿Usted se imagina un rey a los 25 años? Y dice la Biblia que durante todo el tiempo en la cual le cupo realizar esa función, siempre Dios fue el centro de su vida. Si queremos que Dios desarrolle el propósito de Dios para nuestras vidas, si queremos finalmente que se logre esto que dice el versículo 6, que Jehová siempre va a estar a nuestro lado y que siempre vamos a prosperar, pues pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas y dejemos de secundar a Dios. Por eso yo quiero decir en esta noche, ¿qué significa poner a Dios como el centro de nuestras vidas en este primer punto? Dios era prioridad para la vida de Ezequías. Puso a Dios como prioridad. Siempre Dios era primero en su vida. Prioridad significa, mis queridos hermanos, que cuando uno se levanta, lo primero que piensa es en Dios. Aleluya. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando se levanta, cuando se despierta? Y la mayoría lo primero que hace es pensar en sus dificultades, pensar en sus problemas, pensar en sus cuentas, pensar en el COVID-19, pensar en cualquier otra cosa. Pero dice la palabra, Ezequías cada vez que se levantaba decía, gracias, Abba Padre, tú eres el centro de mi vida. Amén. Ponga a Dios en el centro de su Aleluya. vida y Dios va a empezar a obrar en su vida. Aleluya. Va a empezar a cristalizar ese propósito. El problema, mis queridos amigos, es que vivimos en un tiempo en el cual secundamos a Dios. ¿Qué significa eso? Ponemos a Dios en segundo lugar. ¿Es realmente Dios el centro de tu vida? En esta noche esta pregunta es crucial. Aquí me piden que repita de vuelta el pasaje que hemos leído. Estamos leyendo el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al versículo 7. Hasta el 7 hemos leído en esta noche para los que me están siguiendo a través de la palabra de Dios. Poner a Dios como centro en nuestras vidas significa que Dios también está siempre presente en nuestros planes. Cuando usted hace un plan, cuando usted hace
o toma una decisión, ¿está Dios presente en eso que usted está haciendo? ¿Está Dios presente en mis decisiones? ¿Está Dios presente en mis proyectos? ¿Está Dios presente en mis anhelos? El problema muchas veces es que desconectamos a Dios de nuestros planes porque creemos que Dios solamente está en el templo, porque creemos que Dios solamente está en el tiempo en que le adoramos, solamente está en la iglesia, y cuando salimos al mundo real nos despejamos, nos deslizamos, nos alejamos de Dios y Dios no forma parte de nuestro diario vivir. Dios tiene que estar en tu trabajo, Dios tiene que estar en tu estudio, Dios tiene que estar en tus relaciones, Dios tiene que ser el centro de tu vida, así como Ezequías lo puso como centro de su vida. Por eso Dios cumplió el propósito, su propósito en la vida de este gran hombre de Dios. Amén. Y yo esta noche te hago esa pregunta. ¿Qué te impide que Dios sea el centro en tu vida? Que Dios esté en el primer lugar en tu vida. Que Dios sea prioridad en tu vida. En esta noche te invito a que le digas: Señor, ayúdame a quitar aquello que impide que tú seas prioridad para mi vida. Pon a Dios como prioridad en tu vida. Pon a Dios en primer lugar en tus planes, como lo hizo Ezequiel. Dice, nunca se apartó de la presencia de Dios. E hizo lo recto delante de Jehová, conforme a todas las cosas que hizo David su padre, dice el versículo 3. Entonces, mis queridos hermanos, la primera característica de un hombre y una mujer que cumple, realiza el propósito de Dios, o que está caminando a que Dios pueda cumplir ese propósito en su vida, es que pone a Dios como el centro de su vida. Esa es la primera característica. Amén. Segunda característica, hermanos, que tenemos que realizar en nuestras vidas, desarrollar en nuestro diario vivir para que Dios cumpla en su propósito en nuestras vidas. Ezequías realizó el propósito divino en su vida porque sirvió a Dios. Mucho se habla de este aspecto de servir a Dios. Pero, ¿qué significa servir a Dios? Y aquí yo anoté dos características. Dice, puso en las manos de Dios, escuche bien, sus talentos y sus dones. Él aprovechó su momento. Él aprovechó su tiempo para poner eso en las manos de Dios. ¿Qué significa eso? Ezequías aprovechó su estatus de rey para imponer lo que a Dios le agradaba. Estando en una posición de autoridad, dijo, bueno, señores, se acabó el recreo. Señores, se acabó la joda. Basta de idolatría, basta de inmoralidad. Esto a partir de ahora está prohibido y a partir de ahora todos vamos a buscar el rostro de Dios. Lo puso como orden, lo puso como estatuto, lo puso como ley en su vida. Amén. ¿Significa eso, mis queridos hermanos, que usted como esposo tiene que aprovechar su estatus de esposo? No digo que vayamos a ser autoritarios, sino el imponer, y escuchó bien, imponer las reglas de Dios. Eso es servir a Dios. Si usted es empleado en una empresa, cualquiera sea el lugar donde está trabajando, imponga en ese lugar los principios bíblicos. Así usted está sirviendo a Dios. Así es que Dios le va a añadir más bendición. Pero que es muchas veces lo que ocurre. Oramos a veces para que Dios nos dé un trabajo. Nos da el trabajo y empezamos a joder en nuestro trabajo. Empezamos a hacer cosas indebidas en nuestro trabajo. No somos una alternativa visible para este mundo perdido, para este mundo caído. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con eso que Dios le dio, que Dios puso en sus manos? ¿Está haciendo de utilidad a Dios? Porque eso es servir a Dios. Amén. Déjeme decirle que servir a Dios no simplemente es subirse a un púlpito a predicar, subirse a un púlpito a cantar. Eso solamente es un atisbo, es un ingrediente, es parte de servir a Dios. Pero el verdadero servicio de Dios se da cuando realmente allá afuera, aprovechando nuestra situación, el estado en el que estamos, servimos a Dios y ponemos a su disposición nuestros talentos y nuestros dones. Si usted sabe pintar, pinte para Dios. Si usted sabe cantar, cante para Dios. Si usted sabe crear problemas, porque hay algunos hermanos que son expertos en crear líos y problemas, te invito a que en vez de crear problemas a la iglesia, le crees problemas al diablo. ¿En serio?
Que seas un problema para Satanás, pero no para el pueblo de Dios. Porque hay gente que se dedica a criticar todo. No, que a mí no me gusta el color de la camisa del pastor. No, que a mí no me gusta el peinado del pastor. No sé cómo no te puede gustar todo esto, ¿verdad? Pero yo digo nomás que a veces hay gente que no le gusta, ¿no es cierto? ¿Sí? Seamos parte de la solución y no del problema. ¿Qué está haciendo con lo que Dios puso en sus manos? Usted pidió tanto que Dios le dé un marido. ¿Cómo se está comportando usted como esposa? ¿Está honrando eso que Dios le ha dado? Porque eso también es servir a Dios. ¿Sí? Usted que oró tanto tiempo para que su esposa cambie. Hoy día ya no es una bruja que le pega con la sartén, sino hoy en día te pega con besos, te pega con versículos bíblicos. ¿Cómo estamos honrando eso? ¿Cómo estamos lidiando, cómo estamos desarrollando aquello que Dios puso en nuestras manos? Ezequías aprovechó su situación de rey para ser útil a los propósitos que Dios tenía para él. Amén. ¿Y usted qué está haciendo con su vida? Déjeme decirle, a mí me encanta hablar de este tema del tiempo y de que la vida es una sola. Tenemos que aprovechar, hermanos, nuestro tiempo. Dice, Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Usó esa juventud, esa fuerza que tenía para ponerlo al servicio de Dios. ¿Y usted qué tiene para dar en la presencia de Dios? ¿Cómo está sirviendo a Dios? ¿Cómo está aprovechando su juventud? Hoy justamente al preparar este mensaje estaba pensando, antes cuando yo era muy joven, me acuerdo que tenía 16, 17 años, decía, ¿cómo será mi vida cuando llegue a los 40, 45 años? Hoy estoy a punto de cumplir 45 años. Y siempre pensaba yo, ¿será que cuando llegue a los 45 años todavía voy a tener fuerza para seguir haciendo? Alguna vez le voy a mostrar mi foto cuando tenía 17 años. Era una cosa que usted no... es difícil de explicar. Si así ya me veo a los 45, usted no se imagina cómo me veía a los 17, ¿no? ¿Sí? Pero qué bonito es recordar después de que han pasado casi 30 años y reencontrarse todavía en el camino de Dios, sirviendo a Dios. Déjeme decirle, hermano, servir a Dios es un privilegio. Amén. Servir a Dios es la llave que abre las puertas de su bendición. Aleluya. Servir a Dios es la llave, hermanos, que nos abre todas las puertas cerradas que el diablo nos cerró. Sirva a Dios allí donde está en su trabajo, en el colegio, allí en la facultad, allí donde usted, allí en la casa, en la calle, donde sea. Demuestre que es un hijo de Dios y que está al servicio del Dios Todopoderoso. Amén. Otra característica de Ezequías que mostró que él sirvió a Dios dice que puso en las manos de Dios o desarrolló, escuche lo que dice, un aporte significativo para la obra de Dios. Aportó algo. Justamente porque Ezequías aportó algo, la Biblia lo recuerda. Imagínense lo que dice, vuelvo a leer lo que dice el versículo 5, ni después ni antes hubo otro como él entre los reyes de Israel, porque sirvió significativamente a Dios. ¿Y usted qué está haciendo en favor de la iglesia del Señor? ¿Hace cuánto que no se ha conectado para los que lo van a ver grabado? Yo sé que hay mucha gente que por temas de trabajo y otros temas no lo puede ver en directo, pero ¿hace cuánto que usted no se conecta? ¿Hace cuánto que usted no está aportando para la obra? No me refiero simplemente a lo económico. ¿Hace cuánto que simplemente se está deprimiendo y diciendo, ay, qué miedo que tengo que me agarre el COVID-19? Y todo es una parafernalia, todo es una paranoia. En vez de decir, Señor, ¿qué puedo hacer en este contexto para hacerte útil? Amén. Deje de quejarse, deje de lamentarse, deje de llorar y diga, Señor, dame una oportunidad para que en medio de esta debacle mi servicio sea significativo para ti. Aleluya. Cuando el Padre escucha eso, Él dice, este es mi hijo, se nota que quiere que yo desarrolle mi propósito en su vida, entonces voy a empezar a bendecirlo. Amén. Entonces voy a empezar a añadir bendición a su vida. Ezequías realizó el propósito divino en su vida porque sirvió a Dios. Esa es la segunda característica, mis queridos amigos y hermanos. Y esta noche la tercera característica que también nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas para desarrollar ese propósito de Dios en nuestras vidas es que Ezequías vivió para la gloria de Dios. Amén. Escuche bien lo que dice. Vivió para la gloria de Dios.
Y aquí una pregunta muy importante, hermanos. ¿Vivimos para la gloria de Dios? ¿O vivimos para la gloria del hombre? ¿O vivimos para dar gloria al mundo, a Satanás, a veces sin darnos cuenta a quién estamos glorificando en nuestras vidas? ¿Es tu vida un motivo de glorificar a Dios? ¿Glorifica tu vida, tus decisiones, tus actos a Dios? ¿O eres un quebranto para el Espíritu Santo de Dios? Porque dice la Biblia, Pablo nos recuerda y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios hoy en esta noche tuviese que hacer un párrafo describiendo nuestro desempeño, ¿qué va a decir el Espíritu Santo? Ay, mi hijo es un quebranto. Ay, que mucho que ya le hablé no entiende luego. Cómo quisiera que entendiera mis propósitos, cómo quisiera que yo quiero bendecirlo, que yo quiero levantarlo, pero no me glorifica. Pero qué bueno, hermanos, cuando el Espíritu Santo en esta noche puede escribir y dice, por ejemplo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Y usted me dirá, no, pastor, pero esas eran palabras exclusivas para Jesús. ¿Sabe lo que me pasó una vez en un culto? Nunca lo voy a olvidar. Era un hermano muy fiel a Dios, sufrido, siempre ponía las cosas de Dios en primer lugar. Recuerdo que llegó un siervo de Dios al culto, no lo conocía, nunca lo vio en persona. Siempre era un hombre muy sencillo. Lo hizo parar en público y le dijo a sí mismo estas palabras: el Señor te dice en esta noche, varón de Dios, tengo complacencia en tu vida. Amén. Yo cuando escuché esa palabra, hermanos, no pude contener las lágrimas, porque lo conocía. Qué maravilloso, hermano, es que el Espíritu Santo diga, este es mi hijo. Amén. Cuando Dios dice eso, hermano, yara, oye, cuarto otan de porque eres la niña de los ojos de Dios. Cuando vivimos para la gloria de Dios, Amén. no hay demonio que te toque, no hay plan del diablo que pueda contigo. Aleluya. Porque cuando glorificamos a Dios, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. El problema es, glorificamos a Dios en nuestras vidas. Y usted se preguntará, pastor, ¿y qué es lo que es glorificar a Dios? Aquí yo anoté 3 cosas que significa glorificar a Dios. Ezequías fue de bendición para su generación. Glorificar a Dios consiste, hermanos, en ser de bendición donde vayamos. Entonces la pregunta es, ¿eres de bendición en tu familia o eres un quebranto? ¿Eres de bendición en tu trabajo o eres un mal ejemplo para tus compañeros? Cuando tus compañeros te ven y tienen algún problema, pregúntale a fulano, él sabe la respuesta, aleluya. Pregúntale a fulana, ella va a orar por vos. ¿Cómo quisiera que fulano venga? Porque cuando él viene siempre hay una palabra, siempre hay un versículo, siempre hay una frase. Somos de bendición a Dios cuando glorificamos a Dios en nuestras vidas. Pero qué triste, hermano, es cuando somos, como dije hace rato, un problema en vez de una bendición. Aprendamos a ser de bendición en nuestra familia. Ezequías fue de bendición para su generación, porque fue útil para su generación. Restauró todo Israel. Israel fue bendecido gracias a este hombre sencillo. No tiene un libro con su nombre en la Biblia, pero la Biblia lo recuerda como el mejor rey, inclusive por encima de David. No hubo otro como él, dice la Biblia, porque siempre fue de bendición. La pregunta en esta noche es, ¿somos de bendición donde sea que vayamos? Te invito en esta noche que te hagas esta pregunta, porque glorificar a Dios significa que donde vayas eres bendición. Y que cuando ya no estés, que la gente te extrañe. Que la gente diga, qué pena que ya no esté más. Qué pena que se haya marchado. ¿Sabe cuál es mi mayor anhelo? Que el día que yo ya no esté, no sé, en este lugar o en este mundo, alguien diga, esa tengo pe pastor. Qué pena que el Señor lo llevó tan rápido. Yo no sé cuánto tiempo
usted va a seguir disfrutando de esta bendición, ¿no es cierto? Yo me considero bendición, no sé usted cómo se considera. Usted va a decir, ay, pero qué orgulloso que los hijos de Dios, hermanos, tenemos que usar ese orgullo santo en decir, yo seré de bendición. Se trata de una decisión, no se trata de una estructura mental, no se trata de lograrlo haciendo una especie de meditación trascendental. Yo me decido a hacer bendición donde vaya. Eso es glorificar a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Segundo lugar, fue un ejemplo para su generación. Por eso la Biblia recuerda a Ezequías como el mejor rey. Fue un ejemplo. Cuando la gente nos mira, hermanos, nosotros tenemos que ser como un espejo en la cual Cristo se vea en nuestras vidas. Porque cuando Cristo se ve en nuestras vidas, cuando transmitimos el ejemplo cristiano en nuestras vidas, estamos glorificando al Dios Todopoderoso. Eso es glorificar a Dios. Dios se glorifica en nosotros. Cuando alguien se recuerda de usted, por ejemplo, le dice a su hijo, mi hijo, portátela como fulano, mirala como fulano le trata a su mamá. Mirala como fulana le trata a su marido. Es un ejemplo. Allí estamos glorificando a Dios, porque se glorifica ese propósito que Dios está cumpliendo en esa persona. Y la pregunta es, ¿somos un ejemplo significativo para este mundo que se pierde, que se distrae en los pecados, en la mundanalidad? Si somos un ejemplo significativo, entonces estamos viviendo para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, dice... Y algo muy importante que también para mí suele ser un tema muy profundo, dice, dejó huellas profundas de bien en su generación. Mucho se habla en este tiempo de los dones espectaculares y no está mal, está bien que busquemos los dones, etc. Una vez yo escribí en un post, no son los dones lo que define la calidad de un creyente, sino son las huellas que dejamos en las personas a través de esos dones. Amén. ¿Qué huellas dejamos en la vida de otras personas? Nos va a tocar relacionarnos con personas quizás un mes, 2 meses como amigos, como padres, como hermanos. Pero qué importante es cuando después de años una persona te encuentra en un súper y vos ya no te acordás de él, viene, te abraza y te dice, pastor, hermano, nunca me olvido de esa palabra que una vez usted me dio, me ayudó, usted dejó una huella profunda en mi vida. Déjenme decirle, hermanos, yo tengo siervos de Dios que han dejado profundas huellas en mi vida. Algunos ya no están aquí, están en la otra vida, en la presencia de Dios. Eso es lo que vale, dejar huellas. Ezequías dejó huellas profundas a su generación. Amén. Entonces, hermano, glorificar a Dios consiste en ser de bendición, ser de ejemplo y dejar huellas profundas en esta generación. Eso es vivir para la gloria de Dios. Amén. Si hacemos estas 3 cosas, si desarrollamos estas 3 características, el propósito de Dios siempre se va a consumar en nuestras vidas. Pongamos a Dios como el centro de nuestras vidas. Sirvamos a Dios y vivamos para la gloria de Dios. Las 3 características que desarrolló Ezequías, por el cual Dios siempre estuvo con él. Porque un día, mis queridos hermanos, el Señor nos va a pedir cuenta. Dice Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos, y lo voy a hacer rápido porque nuestro tiempo es corto. Dice que vinieron delante del Señor aquellos que habían recibido 5, otro que recibió 2, y después último llegó el que recibió solo 1 talento. Él no perdió lo que Dios le había dado. No lo desperdició, no lo desgastó. Lo trajo tal cual como Dios le dio. Pero la respuesta de Dios a este siervo fue la siguiente. Respondiendo su Señor le dijo, Mateo 25, 26, escuchen. Él no perdió lo que Dios le dio, no lo desgastó, no lo desperdició, lo trajo tal cual. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más.
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El Señor puso algo en tus manos. ¿Qué estás haciendo con él? Quizá usted me dice, no, pastor, yo no me desvié, sigo siempre donde estoy. Pero el Señor pide más. El Señor pide que desarrolles ese propósito que Dios puso en tus vidas. No se trata de volver a presentarnos delante de Dios igual, tal cual como Dios nos trajo a su camino. Se trata que después de algunos años le podamos decir a Dios, Señor, fue muy difícil, tuve muchas caídas, no soy perfecto, pero he logrado mejorar en mi carácter, pero he logrado mejorar en mi finanza, pero he logrado mejorar en mi carnalidad. Eso significa multiplicar aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas, y allí es en donde Dios va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Eso, hermanos, significa cristalizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y termino con esto que no podemos pasar por alto como comentario, como colofón en la historia de Ezequías. Dice la palabra de Dios que cuando llegaba al final de su reino, enfermó gravemente este rey, que toda su vida sirvió a Dios. Para mí la oración más trascendental, una oración formidable es esta que les voy a leer. Y les voy a resumir, estoy leyendo Isaías capítulo 38. Fíjense lo que pasó con Ezequías después de muchos años que él siempre puso a Dios como centro, sirvió a Dios y vivió para la gloria de Dios. Dice Isaías 38, y con esto estamos terminando, dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esto nos enseña, hermanos, que el ser fiel a Dios, el servir a Dios, no nos exime de pasar dificultades, enfermedades, pruebas, dificultades. Dice que Ezequías enfermó de muerte, y vino el profeta y le dijo, arreglar nomás ya todo, mirá nomás ya dónde va a ser el sepelio, el cajón, arreglar todo, porque tenés el privilegio de saber que te vas a morir. ¿Cómo reaccionaría usted si esta noche el Señor le dijese lo mismo? Vas a morir. ¿Qué diría usted? Y depende, hermano, de cómo hemos vivido 15 o 20 años atrás, de qué es lo que le vamos a decir a Dios cuando el Señor nos diga, hasta acá llegó tu tiempo. Fíjese lo que Ezequías le dice a Dios. Entonces, versículo 2 del capítulo 38, volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Ezequías, hermanos, le recordó a Dios que él fue un hombre que siempre desarrolló esas tres características. Si a usted le pasara lo mismo y usted tenga que decir una oración antes de morir, ¿valdría la pena lo que usted va a decir para que Dios le diga lo que después le dijo a Ezequías? Le dijo al profeta, anda a decirle, yo no puedo quedarme así parado con esta oración, porque es cierto lo que me dijo, siempre me sirvió. Anda a decirle que no se va a morir. Wow. Anda a decirle que le regalo 15 años más de vida. Wow. Y además le regalo victoria sobre sus enemigos. Amén, aleluya. ¿Y usted qué dirá? ¿Qué le dirá a Dios para que valga la pena que Dios diga, bueno, voy a cambiar mi decreto? Quizás Dios ya decretó que usted va a perder algo. Quizás Dios ya decretó que usted va a morir o que usted va a enfermar. Quizás, escuche lo que le voy a decir, quizás Dios ya decretó que usted no se va a sanar de esa enfermedad. Pero ¿qué le va a decir a usted que valga la pena para que Dios cambie ese veredicto? El hecho de desarrollar estas características y de cristalizar el propósito de Dios en nuestras vidas hará que en algún momento usted cambie el veredicto de Dios. Amén. Lo podrá hacer porque Ezequías lo pudo hacer.
Y no es el único ejemplo. Moisés lo hizo cuando Dios ya decidió destruir el pueblo de Israel y Moisés cambió el decreto de Dios. Hasta podemos hacer que los astros se paren. Josué dice que oró y dice que literalmente la tierra se detuvo y el sol se paró, dice la Biblia. Podemos hacer, hermanos, que ocurran grandes milagros, pero para que pase eso en nuestras vidas, tenemos que ser hombres y mujeres que desarrollemos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Poniendo a Dios como el centro de nuestras vidas. Aleluya. Sirviendo a Dios y viviendo para la gloria de Dios como lo hizo el rey Ezequías. Amén. Así es que en esta noche yo te invito que le digas al Señor, Señor, ayúdame a quitar aquello que impide que tú seas el centro de mi vida. Aleluya. Señor, muéstrame lo que tengo que cambiar. Señor, muéstrame lo que tengo que quitar. Señor, muéstrame en esta noche qué es lo que impide que yo te sirva. Muchas veces le queremos servir a Dios, pero Satanás nos tiene tan atados que muchas veces no nos damos cuenta que vivimos atados, que vivimos maniatados. Pero si esta noche usted se levanta y le dice, Abba Padre, Él cortará todas sus ataduras. Y usted podrá ser libre en esta noche. Aleluya. Yo le invito en esta noche, le diga, Señor, ¿qué impide que yo viva para tu gloria? Ya no quiero ser maldición en mi generación, yo quiero ser de bendición. Esta noche la palabra de Dios te invita a que seas de bendición para tu generación. Amén. Que seas un ejemplo y que dejes huellas profundas, valederas, significativas. Porque la vida es corta, dice la Biblia, la vida del hombre se va como el viento, dice, es como la flor que en la mañana florece y en la tarde la seca el viento. La vida es un soplo, mis queridos amigos. En un pestañear la vida se nos va. Y solo tenemos esta vida para demostrar que amamos a Dios y que queremos que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche